Les invito a que podamos ir juntos a Jonás. Vamos a seguir, miren, un día ahí que nos esmera con la presentación y con todas las cosas, después se nos rompe y no tenemos pantalla. Pero esto es un buen recordatorio, de que ya lo he dicho algunas veces, que ahí en la entrada en la cartelera hay unas hojitas, muchas gracias, Barry. Ahí en la entrada en la cartelera hay unas hojitas que dicen notas del sermón y es para que ustedes puedan agarrar una siquiera con una lapicera y pueden tomar notas que capaz que ayuden en días como hoy donde de repente no está la presentación ahí, pero bueno, yo les iré ayudando. Entonces estamos en este proceso de aprender más sobre este libro de Jonás, un libro fascinante, con muchas cosas para poder aprender sobre la palabra de Dios. Mira, justo eso que agarran ahí es un Nuevo Testamento, ahí no van a encontrar Jonás, pero no sé si había alguna de las Biblias por ahí. Bueno, ahí tienen, ayúdenles ahí. Muy bien. Entonces el domingo, a modo de recordatorio, el domingo pasado lo que estuvimos viendo fue cuando Dios le habla a Jonás y le pide que vaya a predicar a Nínive. Y cuando vino la palabra de Jehová para decirle que vaya y haga esa tarea, Jonás lo que hizo fue salir corriendo, ¿no? Entonces estuvimos hablando de cómo nosotros huimos de Dios cuando desconfiamos de la bondad, de la justicia y de la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios nos pide es bueno porque Él nos creó, Él nos diseñó la forma en la que Él estableció las cosas para que el mundo funcione y para que nosotros podamos encontrar mayor satisfacción a nuestra vida. Dios lo estableció de esa manera porque Él nos conoce, Él nos creó con un propósito, Él nos creó para poder funcionar de una determinada manera. Y cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, es porque no le estamos creyendo en que Él realmente quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para vos, quiere lo mejor para mí. Y cuando nosotros decidimos huir de Dios, dijimos que hay dos maneras de huir de Dios. Una, huir en rebeldía, en hacer todo lo opuesto. Y otra es huir, pero quedándonos y ocultándonos detrás de una capa de religiosidad, de creernos mejor que otros, o creer que no necesitamos la gracia y el perdón de Dios porque yo soy una buena persona, porque yo me porto bien, porque yo hago las cosas las cosas correctas, y nos olvidamos que todos necesitamos de la gracia de Dios. Entonces hoy vamos a ver el versículo 3 y el 4 de Jonás, capítulo 1. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, una ciudad costera, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hasta ahí. Cortito los pasajes de esto últimamente, ¿no? Después ya vamos a ir avanzando, van a ser un poquito más largos. Pero es que en este comienzo tenemos un montón de cosas bien condensadas acá. Y la idea que quiero que ustedes se puedan recordar hoy, bendiciones, Dios les bendiga mucho, gracias por visitarnos. Lo que quisiera que hoy nos pudiéramos acordar, si se van a acordar de algo, hoy, siendo que la vez pasada dijimos que huimos de Dios cuando desconfiamos de su bondad, de su justicia y su sabiduría, hoy es que al huir de Dios nos exponemos a tormentas que amenazan con destruir nuestra vida. Huir de Dios nos expone a tormentas que amenazan destruir nuestra vida. Vemos, ya lo mencioné el domingo pasado porque era parte de los versículos que leímos, de cómo Jonás descendió a Jope y pagó el pasaje. Yo mencioné medio ahí el pasar, que huir de Dios siempre tiene un costo, ¿no? Y huir a Tarsis le fue mucho más costoso a Jonás solamente el pasaje que pagaba que si hubiera viajado a Nínive. Entonces, huir de Dios siempre es mucho más costoso a la larga que el obedecer a Dios, a pesar de que sea algo que no lo entendamos en el momento o que no nos guste. Entonces, la primera cosa de por qué nosotros al huir de Dios nos exponemos a tormentas que amenazan con destruir nuestra vida es porque primero que nada nos exponemos
a las tormentas de mi pecado. Los que están ahí anotando, nos exponemos a las tormentas de mi pecado. Muy intencional, un pasaje muy, muy fuerte el que leyó Pau hoy en Romanos 1. Pero es un pasaje que conecta mucho con esto, porque empieza a describir la forma en la que el pecado de la humanidad tiene efecto sobre nosotros, tiene efecto no solamente sobre individuos, sino sobre la sociedad. Y hay dos frases que dice ahí en Romanos 1 que son muy, muy interesantes cuando nosotros pensamos de exponernos a las tormentas de nuestro pecado. En el versículo Romanos 1, 24, si quieren quédense en Jonás. Yo estos pasajes, para no pasearlo tanto, lo tenía ahí en la pantalla, pero bueno. Romanos 1:24 dice que Dios los entregó a las personas que decidieron rechazarlo, que decidieron huir de Él, que decidieron rebelarse en contra de Dios. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. Y 2 versículos después, en el 26, dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Y algo tremendamente interesante es que esto, y que el versículo que arrancó a leer Pau en el 18, dice que esta es la forma en la que Dios revela su ira contra los pecadores. Eso es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en la ira de Dios o en un castigo de parte de Dios para el pecado, lo que nosotros solemos pensar es en no sé, nos acordamos ¿vieron las caricaturas o los dibujos, por ejemplo, vieron de la mitología griega de Zeus ahí, que cuando quería castigar a alguien, ¿qué le tiraba? Le tiraba con un rayo, ¿no? Y hasta eso, no pensamos en Zeus, pero nos quedó así como en la jerga de español que decimos, así te tal cosa, cuidado, te va a partir un rayo, ¿no? Nos quedó como esa cuestión, ¿no?, del castigo divino que viene así, ¡prá!, y te parte al medio. Sin lugar a dudas, hay momentos donde hay cosas que Dios puede accionar, específicamente como vemos también en la vida de Jonás, que dice que fue Dios quien hizo que se levantara ese fuerte viento. Pero en este pasaje de Romanos nos dice que la forma, en la primer forma, y la forma que aparte lo describe como su ira, es que Dios lo que hace es entregar a la gente a su pecado. Se entrega a la gente su inmundicia y entrega a la gente a sus pasiones vergonzosas. Esto es algo impresionante. ¿Saben por qué? A ver, quiero ver si se prende ahí la lamparita y quiero que puedan ver este pasaje y el resto de los pecados y las consecuencias de los pecados lo veamos a partir de una manera diferente. ¿Saben por qué? Es el hecho de entender de que vos y yo, incluso la gente que rechaza a Dios, vivimos bajo la mano de la protección de Dios todo el tiempo. Eso es lo que se le llama muchas veces, así como en términos teológicos, se llama la gracia, bueno, a ver, se me fue el nombre, la gracia general se le llama. La gracia específica es la gracia que nosotros recibimos al recibir a Cristo y el perdón de nuestros pecados. La gracia general es la gracia de que ninguna persona merece, porque sí, de tener vida, de seguir respirando, como dice la palabra de Dios, el sol alumbra sobre justos e injustos. A los justos y a los injustos también siembran algo y lo cosechan. Incluso muchos injustos, también gente que se rebela en contra de Dios, a veces en la vida pareciera que les va bien. Eso es parte que están disfrutando de la gracia divina y la paciencia de Dios. Dios pone su mano de protección sobre un montón de cosas y situaciones en nuestra vida. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestro pecado tiene consecuencias y lo que hace Dios es entregarnos a eso. Es como cuando un padre viene corrigiendo a su hijo y le dice, esto no, que te va a hacer mal, no metas. Bueno, a nosotros nos pasaba mucho cuando los niños eran más chicos y que están empezando a aprender, en el invierno cuando prendemos la estufa. Le dices, no toques la estufa, no toques la estufa, no toques la estufa, no toques la estufa, caliente. ¿Cómo aprende un niño a no tocar la estufa? Tocando la estufa. Entonces, lo que dice es que la ira de Dios se revela en el hecho de que llega un momento y que cuando nosotros seguimos con nuestra mano ahí, Dios nos está deteniendo y dice, no hagas esto y te estoy impidiendo que sufras las consecuencias de lo que estás haciendo. Es impresionante que la Biblia describe la ira de Dios como Él soltar la mano y decir, recibí, saboreé un poco las consecuencias de lo que vos mismo te estás haciendo.
Es tremendo eso, ¿no? Porque ahí de repente vemos que la ira de Dios no es, oh, qué malo Dios, ¿no? Qué mala gente, ¿no? ¿Cómo castiga a la gente? Sino que de repente empezamos a ver a Dios como este ser que es tan sabio, es tan impresionante, es tan soberano, tiene tan claro lo que realmente a vos y a mí nos conviene, que nos dijo cómo vivir. Y nos dice constantemente cómo debemos vivir. Y lo que nos dice es, si vos te rebelás en contra de mí, si vos me desobedeces, si vos te alejás, no es yo qué malo, es lo que voy a hacer es, está bien, te voy a dejar. ¿Vos querés rebelarte en contra de mí? ¿Vos te querés alejar? Lo que voy a hacer es dejar que te alejes y que experimentes lo que es eso. Y creo que muchos de nosotros ha habido momentos de nuestra vida, estamos saliendo de momentos de nuestra vida donde hemos podido saborear eso. Hemos podido saborear lo que significa, lo que implica, lo que es. Saborear un poco de las consecuencias de lo que hemos hecho. Muchos de nosotros nos ha tocado llegar a experimentar cómo nuestro propio pecado causa tormentas en nuestra vida. Y eso es, y acá la Biblia no lo separa de que Dios también es quien lo hace, quien lo permite y quien lo envía para hacernos reaccionar. Y muchas de estas tormentas vienen por la gracia de Dios, para ver si recibís un poco de tu propia medicina o saboreás un poco las consecuencias del pecado, a ver si eso te hace reaccionar. ¿Qué es lo que vamos a ver que fue lo que pasó con Jonás? Una forma de que reaccione. Uno a veces ve o piensa en la tormenta como el castigo de Dios sobre Jonás, ¿no? O el pez también, el gran pez que después lo traga, que ya vamos a llegar a eso. Pero no nos damos cuenta que en realidad esta era la forma en la que Dios estaba usando para volver a traerlo hacia Él. Y mucho peor hubiera sido para la vida de Jonás haber llegado a Tarsis y haberse quedado ahí, alejado de la voluntad de Dios. Eso hubiera sido mucho peor. Entonces, buscar huir de la presencia de Dios no es solo para estar lejos de sus mandatos y justicia, sino también nos alejamos de su cuidado y protección. La segunda cosa es que nos exponemos también a las aguas del caos. Y acá tengo un montón de versículos puestos, requiere que es un concepto de las aguas del caos, yo se los tengo que probar, que esto está en la Biblia y que esto es así. Hay un concepto en la Biblia que se llama las aguas del caos. Y lo que significa es que es en sentido literal, pero figurado también, es una imagen que Dios usa para hablar de cómo las aguas del mar, el océano, y ni que hablar las tormentas, representa el caos que se genera cuando Dios no está presente y cuando Dios no está poniendo su mano de cuidado. Y no es tanto que Dios destruya las cosas, sino que Dios cuando remueve su mano de cuidado, y esto aparte es un principio hasta de la física. ¿Alguno ha escuchado de la ley de la termodinámica y cómo las cosas tienden al caos? O los cuartos de los adolescentes también tienden al caos, ¿no? Si uno lo deja así, tienden al caos. No sé por qué se ríen los adolescentes, pero bueno. Entonces, es como, y lo vemos, primero Dios poniendo orden. Es impresionante la cantidad de veces que aparece en Génesis 1, en el relato de la creación. Acá leo en Génesis 1:2, después que Jesús dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, muchos entienden que esto en el principio creó Dios los cielos y la tierra es el título. Y todo lo que nos viene contando después es cómo es que Dios creó los cielos y la tierra. Porque aparte dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en lo siguiente que dice, no hay cielos y tierra todavía. O sea que es como el título y después nos empieza a contar todo lo que hizo. ¿Y saben qué es lo primero que dice que Dios hizo antes de seguir creando? Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. En la Reina Valera dice abismo, pero cuando uno busca esa palabra abismo, el significado está relacionado con la profundidad del mar. Y pensemos que hoy, en el año 2023, el ser humano conoce muchísimo más de la infinidad del universo que lo que hay en la profundidad del océano. Esto es cierto, cualquier científico te lo dice, no tengo ni idea de lo que hay abajo. Con todos los mapas, los sensores que tenemos, solamente se han hecho mapas detallados de unas partecitas del océano. Pero muchas cosas no tenemos ni idea. Imagínense en ese tiempo, en el tiempo de la antigüedad, donde el mar era un completo misterio.
De ahí es que también surgen la mitología de los grandes monstruos marinos. Todas esas cosas que se dieron en todas las culturas, porque el mar representa un gran misterio y un misterio donde todo parece tender al caos. Donde salían a navegar por ahí y no encontraban dónde terminaba el mar, o donde de repente salía alguien a navegar y nunca regresaba porque en una tormenta destruyó el barco y la gente se murió. Entonces realmente esto representaba el caos para ellos. Y desde el comienzo de la creación nos describe al Espíritu de Dios que estaba sobre la oscuridad que cubría las aguas profundas. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y unos versículos después, lo que dice, entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas de la tierra. Y esto fue lo que sucedió. Y Dios formó el espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó a este espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el segundo día. Entonces dijo Dios que las aguas de debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca tierra seca. Entonces, si seguimos como la descripción, ¿no? la imagen, es como que toda la creación estaba cubierta por estas aguas del caos, donde había oscuridad. Y lo que Dios hace es empezar a separar, empezar a poner orden. Y después también empieza a decir, bueno, que toda esta agua del caos se quede junta en un solo lugar. Y ahí se forman los océanos y lo que queda es tierra seca. Es impresionante esta imagen que nos da. Todo este comienzo de la creación, antes de que Dios empiece a crear vida, todo se trata de poner orden en el caos de las aguas. Y después, vemos Dios poniendo orden en estas aguas del caos. Pero después vemos cómo también en otros momentos son las aguas las que traen caos y destrucción. Cuando el pecado de los hombres llegó delante de Dios, y dice que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad en Génesis 6, dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira, todo lo que hay en la tierra. Qué interesante que en esta destrucción masiva de todo lo que había, no fue que Dios envió fuego del cielo. Increíblemente el fuego del cielo vino cuando había que destruir un par de ciudades muy perversas. Pero cuando había que destruir todo, lo que iba a venir era un gran diluvio que iba a arrasar con todo. Entonces estas imágenes de que el agua es el caos, de que el agua trae destrucción, siguen apareciendo una y otra vez. Y lo vemos también en otros pasajes, en Éxodo 15, versículo 4, dice, acá casi podemos empezar a cantar la canción, arrojó al mar los carros del ejército del faraón. No, eso no es... Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas, esta frase de las aguas profundas, el Mar Rojo donde se ahogaron no era un lugar profundo. Ellos pasaron sobre tierra seca en un lugar donde no es que tuvieron que descender una montaña donde había un gran... No, es toda una imagen metafórica que está diciendo. Si las aguas profundas, que no había aguas profundas, era una canción, es la canción que Moisés empezó a cantar después de la victoria. Dice, las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron, como piedras se hundieron hasta el fondo. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron, el impetuoso oleaje se quedó firme como un muro, en el corazón del mar de las aguas se endurecieron. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Y esta es otra imagen que aparece muchísimo en los Salmos. Solo un par de ejemplos. Salmo 18, versículo 15, dice, luego tú ordenó, Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de las aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Salmo 93, versículo 2 dice, tu trono, oh Señor, permanece de los tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos y las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Este salmo lo que está comparando es las leyes de Dios. Miren qué interesante. Las leyes de Dios lo describe como parte del poder de Dios
que trae orden en el caos de las aguas. Entonces vemos que esto es más que, ¿no? Y después Gilson escribió la canción Océanos. Y después hay varios ejemplos más, en Isaías 51, Isaías, mira, varios que no nos da el tiempo. Pero qué interesante, con esto, vieron que les estoy hablando de este concepto de que el mundo por fuera de la protección de Dios tiende al caos, ¿no? Y Dios lo que hace es venir a poner orden. Y cuando nos entrega nuestro pecado, la tormenta viene, no porque Dios mande un rayo ahí para partirnos al medio, sino porque empezamos a experimentar el caos que hay cuando estamos lejos de Dios. Miren qué impresionante la descripción que hace Colosenses 1 sobre el rol que tiene Jesús en la creación. En Colosenses 1:17 dice, Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esa imagen también un poema sobre Jesús, es muy vívida la imagen que da. Y siempre me lo imagino, dice, cuando dice Jesús mantiene unida toda la creación, me lo imagino a Jesús como abrazando así, apretujando el universo entero. Y es tipo, si en el momento en que Él lo suelta, lo que hace es, sí, se desarma todo, ¿no? Entonces, por eso es esto de decir, cuando realmente se siente como la ira de Dios, cuando Dios simplemente quita su mano de protección y dice, experimenta el resultado de tu pecado y tu rebeldía. Entonces, siempre que desobedecemos a Dios, estamos violando nuestro diseño, porque Dios nos creó para servirlo, conocerlo y disfrutar de Él. Hay consecuencias naturales y por lo tanto, y por así decirlo, todo pecado se relaciona con una tormenta en nuestra vida. Lo otro fuerte, que lo hemos hablado también algunas otras veces, es que muchas veces nosotros también estamos expuestos a las tormentas de los pecados de otros. Pregúntenle a los marineros y a todos los que viajaban con Jonás. Jonás no se fue en un barquito él solo. No se agarró ahí un velerito y dijo, bueno, acá me voy. No, él se subió a un barco de los más grandes que habría en esa época, porque era un barco que iba a ser uno de los viajes más largos que se hacía en esa época, cruzando todo el mar Mediterráneo de una punta a la otra. Por lo tanto, era un barco grande, con mercaderes, con gente, probablemente hasta con esclavos, con otro montón de personas, quizá de negocios que tenían que viajar por diferentes motivos. Ya vamos a llegar a ese pasaje, pero recordemos de que toda esta gente sufrió la misma tormenta que Jonás, aunque fue una tormenta por su culpa. Entonces, esto lo tenemos que ver de los dos lados. Primero, a veces nos cuesta aceptar que algunos de los sufrimientos de las tormentas que estamos experimentando son consecuencia del pecado de otro en nuestra vida. O es el pecado de otro que ni siquiera está en nuestra vida, ¿no? De cómo el pecado de la humanidad viene trayendo caos al mundo perfecto que Dios creó. Pensemos en cosas realmente que ni siquiera después el pecado vive en mi familia, y vamos acercándonos. Todo el trabajo colectivo de la humanidad en lo que es el mal aprovechamiento de los recursos naturales que Dios nos dio, está, en cierto sentido, destruyendo el planeta. Y ahí vemos como con los años, de a poquito, todo este tema del calentamiento global y todo un montón de cosas están pasando. ¿Y eso qué trae? Desastres naturales. En algunos lados trae inundación, como está viendo ahora hace poco también unos pedidos para que por favor se detenga la lluvia en algunos lugares ahí de Europa, creo que era, y nosotros acá más de 6 meses prácticamente sin lluvia. Y eso trae consecuencias. Y son cosas que colectivamente la humanidad alejada de Dios ha ido haciendo por no vivir bajo el ideal que Él nos planteó. Pero también a veces pasa de cómo gente mucho más cerca que nosotros, alguien de nuestro grupo de amigos, alguien de nuestra familia, también ha decidido pecar y rebelarse en contra de Dios, y eso nos terminó pegando como un coletazo y nos lastimó. ¿O acaso ustedes no han sido lastimados por decisiones, actitudes y pecados de personas que los rodean? ¿Verdad? Y muchos de nosotros sufrimos esas consecuencias. Y esto incluso para nosotros, si no es una tormenta causada por mi pecado personal, son igual oportunidades para darnos cuenta que este mundo está roto, que este mundo no está bien, que no podemos pensar que si las personas simplemente nos juntamos y tenemos lindas intenciones, todo va a salir bien.
Nosotros estamos necesitados desesperadamente de Dios. El mundo, nosotros a nivel personal, pero como sociedad, necesitamos a Dios para que Él venga y calme la tormenta. Es el propósito de cuando vemos a Jesús calmar la tormenta en los evangelios. Es para demostrar que Dios tiene poder sobre todo el mundo natural. Y también en esta imagen de cómo en medio del caos es Dios quien le dijo al viento y a la tormenta, calla, enmudece. Y en el instante todo se detuvo. Entonces nosotros también vivimos en medio de un montón de dificultades y de pruebas. Y estas tormentas pueden aún así dar buenos frutos, ya que como vemos Dios llevó a que marineros paganos puedan reconocer a Jehová como el único Dios verdadero. Estos marineros después de lo que pasó con Jonás, dice que ellos empezaron a reconocer a Jehová. Ellos no eran israelitas, eran de Jope o de Tarsis o de algún otro lado. Y a partir de ese entonces dejaron de clamar a sus dioses y siguieron adorando a Jehová. Porque Jonás les dijo que Él era el Dios de toda la creación. Aún si vos estás sufriendo una tormenta de algo que vos no causaste, tomalo como un llamado de Dios a que tu vida más que nunca se aferre a Él. A que busques su paz, su poder, a que pongas tu esperanza en la eternidad que Él nos ofrece, en una eternidad donde no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más destrucción, donde Él va a reconciliar consigo todas las cosas, a las personas pero también a la creación, donde vamos a disfrutar, como dice la palabra de Dios, de cielos nuevos y tierra nueva, donde todo finalmente estará bien. Cuando Dios quiso hacer de Abraham un hombre de fe, quien sería el padre de todos los fieles de la tierra, Dios lo hizo peregrinar durante 40 años con promesas, al parecer sin cumplir, hasta que llegó el final de su vida. Cuando Dios quiso cambiar a José de un adolescente arrogante y sumamente consentido a un hombre de carácter, hizo que durante años lo trataran mal. José supo lo que era ser un esclavo y estar en prisión antes de poder salvar a su pueblo. Moisés se convirtió en un fugitivo y pasó 40 años en la soledad del desierto antes de poder dirigir al pueblo. Y no todas estas cosas fueron su culpa. O quizá tuvieron parte de la culpa, pero no toda. Y sin embargo fueron cosas que Dios usó. Entonces Dios envía las tormentas porque Él las usa. No es un castigo final porque me porté mal, porque desobedecí, entonces Dios me está castigando. Son llamados de atención de parte de Dios. Son oportunidades. El castigo de Dios vendrá en la eternidad. Y por eso es importantísimo que vos y yo arreglemos nuestras cuentas con Dios. Y pidamos perdón a Dios. Pero Dios usó la tormenta para traerlo nuevamente a sus propósitos. Y por lo que no fue un castigo, sino un acto de misericordia de parte de Dios. En este libro que yo les comentaba, que está ahí en la biblioteca, si alguno quiere pedir prestado, que se llama El Profeta Pródigo, sobre el libro de Jonás, que escribió Timothy Keller, que justo ahora hace un par de días falleció. Así que bueno, estamos en un momento ahí de un hombre de muchísima influencia en estas últimas décadas. Escribió: aquellos que vieron morir a Jesús no vieron sino pérdida y tragedia. Pero en medio de aquella oscuridad, la misericordia divina está operando poderosamente, proporcionando perdón para todos nosotros. La salvación de Dios vino a todo el mundo a través del sufrimiento, a través de la peor tormenta que se haya visto. La muerte y la crucifixión del Hijo de Dios, inocente. De manera que su gracia que nos salva y su poder puedan operar en nuestras vidas más y más mientras atravesamos las dificultades y aflicciones. Hay misericordia en el interior de nuestras tormentas. Porque Jesús sufrió la peor de todas las tormentas y la atravesó y la venció para vencer en la cruz a la muerte, al pecado y la destrucción. Es a través de la cruz de Jesús que ahora Dios puede reconciliar consigo todas las cosas. Que Dios puede ahora traer nuevamente orden a un mundo de caos por nuestro pecado. Y es por la muerte de Jesús en la cruz que vos y yo podemos tener esperanza, aun si nosotros estamos experimentando las consecuencias de nuestro pecado. Porque Dios es poderoso
para mostrar su misericordia aún en los peores de los momentos de tu vida. Entonces, seguramente no tendremos las respuestas a todos nuestros sufrimientos. Pero si miramos lo que hizo Jesús en la cruz, al enfrentarse a la peor de las tormentas, a las aguas más caóticas de la muerte y el pecado, entregándose por nosotros para que pueda haber calma en las aguas de nuestra vida y de nuestra eternidad. Entonces podemos estar seguros de que si estamos en Cristo hay amor y propósito en medio de la tormenta en la que estés atravesando. Y en esa tormenta que Jonás estaba atravesando había amor y propósito. Ellos sentían que la barca estaba a punto de destruirse, pero Dios no la iba a destruir, porque era una oportunidad para que ellos pudieran conocer la gracia y la misericordia de ese Dios bondadoso. Entonces, recordá que las tormentas son una oportunidad para llamarte la atención y hacerte volver a Dios. Y reconozcamos que Jesús calmó la tormenta de nuestro pecado al entregarse a sí mismo en la cruz. Entonces, Jonás experimentó una gran tormenta como consecuencia directa de su rebeldía. No es algo que solemos decir muy seguido, esto de bueno, a ver, ¿qué cosa estás sufriendo en tu vida que es por culpa de tu pecado? Porque es algo en lo cual a veces es difícil saberlo exactamente, ¿no? Y uno no quiere atribuirle a Dios una intención de algo que nosotros no sabemos, ¿no? Como cuando a mí siempre me da cosa, ¿no? Cuando alguien dice, tal terremoto pasó como un juicio de Dios sobre ese pueblo eso es complicado. Yo no quiero asumir, no quiero poner en la boca de Dios cosas que Él sabe por qué permite que pasen las cosas. Pero a veces en nuestra propia vida puede ser un buen ejercicio preguntarnos, no que otro me lo diga, pero yo examinar mi corazón y preguntarle a Dios. Dentro de las cosas que estoy atravesando, ¿en cuáles de estos líos me metí yo solo? ¿En cuáles de estos callejones sin salida llegué hasta acá huyendo de la voluntad de Dios? Y quizá, como Él envía sus tormentas con un propósito, sea una oportunidad para dar la vuelta. Y quizá algunas tormentas no se calman instantáneamente. Jonás atravesó 3 días después dentro de ese gran pez, después que él fue arrojado al mar. Algunas tormentas no, porque justamente seguimos experimentando el caos de las causas de nuestro pecado. Pero puede ser un buen ejercicio para nuestra vida. ¿Cuáles de las cosas que yo estoy sufriendo hoy en día son porque en su momento yo no escuché la voz de Dios? Yo no pedí consejo, yo no lo consideré, yo quise hacer las cosas a mi manera. Y hoy no es para que vos te llenes de culpa, porque hay gracia a los pies de la cruz. Pero es para que vos puedas buscar sabiduría. Y si evaluamos nuestro pasado y evaluamos los errores que cometimos en el pasado, vamos a poder mirar hacia adelante y decir, a partir de ahora, aunque todavía el viento y la lluvia me pegan la cara de mis pecados anteriores, pero voy caminando hacia la luz del sol. Voy caminando hacia ese lugar de paz, donde yo hoy en medio de la tormenta puedo experimentar la paz de Dios porque Él perdona mi pecado, Él me ha salvado, pero donde hay una esperanza que si yo a partir de ahora busco la sabiduría, si yo a partir de ahora busco obedecer a Dios, voy a poder empezar a redireccionar mi vida de una forma sabia, en la cual también dentro de un tiempo voy a poder cosechar los frutos de la obediencia a Dios. A Jonás le hubiera ido mucho peor si en ningún momento le hubiera decidido terminar obedeciendo a Dios. Vaya a saber dónde hubiera terminado. Sin embargo, él llegó al punto en el cual sí obedeció a Dios. Entonces, preguntémonos, en base a las cosas que han pasado en mi vida, ¿cómo puedo yo ahora buscar ser más sabio y más obediente a la forma en la que Dios ha decidido traer orden a mi vida y a este mundo? Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte, Señor, que en esta mañana vos nos ayudes a poder tener discernimiento sobre las tormentas que estamos atravesando en nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, para poder analizar y evaluar, Señor,
Quizá hay muchas tormentas que son simplemente porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo de muerte. Quizá estamos sufriendo directamente las consecuencias del pecado de gente que nos rodea. Y en esas cosas nos queda abrazarte a ti con todas nuestras fuerzas y buscar esa paz que vos traes a nuestro corazón en medio de la tormenta. Pero ¿cuáles son, Señor, esas cosas? Mostranos cuáles son esas tormentas que las causamos nosotros mismos por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. ¿En qué cosas hemos vivido alejados de ti? Y es hora de volvernos, es hora de arrepentirnos. Por favor, Señor, obra en nosotros. Te necesitamos. Y que, Padre, en aquellas cosas que nos hemos equivocado, que podamos recibir tu gracia, tu perdón, y entendamos que fue Jesús el que sufrió la tormenta, el castigo eterno por nosotros, para reconciliarnos contigo. Y que a partir de ahora busquemos tu sabiduría, Señor, para amarte, para obedecerte, para seguirte, más que nunca, Señor, con todo nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tus leyes, tus mandamientos, las cosas que tú pides, no son en vano, no son antojos, son porque nos conoces, porque nos creaste y realmente querés lo mejor para nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te necesitamos. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.